En una revelación impactante, Doria Ragland ha confirmado lo que todos sospechábamos. La infame persecución automovilística de Meghan Markle no fue un accidente. Fue todo un montaje cuidadosamente orquestado para los medios. Durante años, el público ha especulado sobre la caótica persecución de los paparazzi que Meghan Markle y su madre, Doria Ragland, vivieron. Pero ahora, Doria está poniendo los puntos sobre las íes. En una confesión explosiva, Doria admite que todo el episodio fue planeado de antemano, no una persecución aleatoria de paparazzi, como se había informado anteriormente. La mente maestra, el equipo de relaciones públicas de Meghan, que contrató a una agencia externa para asegurarse de que las cámaras estuvieran grabando. ¿Pero por qué? La respuesta podría sorprenderte. Esta persecución no se trató de seguridad, sino de controlar la narrativa, cambiar la imagen pública de Meghan y generar simpatía global. Quédate con nosotros para descubrir la oscura verdad detrás de la manipulación mediática que lo cambió todo para la duquesa de Sussex. Antes de continuar, por favor dale me gusta al video, suscríbete al canal y activa la campanita para recibir actualizaciones. Todo comenzó con un titular que tomó al mundo por sorpresa. El 16 de mayo de 2023, los medios de comunicación de todo el mundo estallaron con la noticia de lo que se describió como una persecución automovilística casi catastrófica que involucró al príncipe Harry, Meghan Markle y Doria Ragland. Durante casi 2 horas, se dijo que el trío fue perseguido por las calles de Nueva York por paparazzi agresivos. Las imágenes eran dramáticas, aunque curiosamente escasas. Las declaraciones eran emocionales. La reacción pública fue feroz, pero algo nunca terminó de cuadrar. Ahora, más de un año después, el silencio que siguió a aquella extraña noche ha sido roto. Y no por un miembro de la realeza, ni por un informante de un tabloide, sino por la mujer que estaba sentada tranquilamente en la parte trasera de aquella SUV negra, viendo cómo se desarrollaba todo. Doria Ragland, la madre de Meghan Markle. A sus 68 años, Doria ha vivido la mayor parte de su vida a la sombra de la fama de su hija, haciendo apariciones raras y manteniendo sus creencias personales bien resguardadas hasta ahora. En una declaración que ha dejado atónito al Palacio de Buckingham, consternado al público y que, según informes, ha tomado completamente desprevenida a Meghan Markle, Doria Ragland ha confirmado lo que muchos solo se atrevían a sospechar en voz baja. La infame persecución en coche no fue el resultado de un caos espontáneo. Fue planeada, guionizada y diseñada de antemano por el propio equipo de publicidad de Meghan. Según Doria, los paparazzi involucrados no eran actores independientes, sino fotógrafos contratados a través de una agencia externa directamente vinculada a la estrategia de gestión de crisis de Meghan. El objetivo: generar una oleada de simpatía global en un momento en que la popularidad de los Sussex estaba en caída libre, y volver a posicionar a Meghan como la víctima acosada por una obsesión mediática despiadada. ¿Por qué ahora? Esa es la pregunta que todos se hacen. ¿Por qué Doria rompería su silencio después de tanto tiempo? ¿Por qué elegir este momento para confesar? ¿Y qué más se ha escondido bajo la superficie cuidadosamente pulida de la maquinaria mediática de los Sussex? Para comprender la magnitud de la revelación de Doria, tenemos que regresar al momento en que la noticia se dio a conocer. Se informó que Harry y Meghan habían asistido a una ceremonia de premiación en Nueva York. Doria los acompañó. Tras el evento, el trío salió en un vehículo que los esperaba y fue perseguido por un grupo agresivo de fotógrafos. Un portavoz de la pareja emitió una declaración inmediata y apasionada describiendo una persecución prolongada y peligrosa que recordaba a los eventos que llevaron a la muerte de la princesa Diana. Los medios de todo el mundo amplificaron la comparación. Los comentaristas acusaron a los paparazzi de poner vidas en peligro. Políticos expresaron su preocupación.
Defensores de la reforma de la prensa alzaron sus voces nuevamente. Pero algo parecía extraño. No había fotos del accidente, ni daños visibles en el vehículo, ni informes policiales que confirmaran la gravedad del incidente. De hecho, la misma policía de Nueva York emitió una declaración mucho más moderada, señalando que aunque la situación había sido complicada, no hubo heridos, ni arrestos, ni cargos. Con el paso de los días comenzaron a surgir dudas. El taxista que condujo brevemente a la pareja dijo que nunca se sintió en peligro. Testigos presenciales informaron haber visto una salida bastante normal del lugar. Expertos en tráfico cuestionaron cómo podría haberse dado una persecución a alta velocidad durante 2 horas en Manhattan sin grandes interrupciones. Pero Harry y Meghan se mantuvieron firmes en su versión. La historia siguió sin ser cuestionada en su mensaje central. Ellos eran las víctimas. Una vez más, hasta ahora. La confesión de Doria es más que una traición personal. Es una fractura en la narrativa y lo cambia todo. No solo la forma en que vemos aquella noche en Nueva York, sino la manera en que percibimos todo el recorrido mediático de Meghan Markle. Imagina la gravedad de esta revelación. Una madre saliendo a la luz para exponer la manipulación de la simpatía pública por parte de su propia hija. No para vengarse, no para vender una historia, sino porque, según se filtró en una conversación privada, Doria habría dicho: «Ya no puedo cargar con esta mentira». Esa sola frase ha desatado una tormenta. Y no se trata solo de una noche. Se trata del patrón, del drama orquestado, de la imagen fabricada que ha definido la presencia pública de los Sussex desde que renunciaron a sus deberes reales en 2020. Desde su explosiva entrevista con Oprah hasta su docuserie en Netflix, desde las acusaciones de racismo en el Palacio hasta el podcast Archetypes de Meghan, siempre ha sido una historia cuidadosamente controlada, emocionalmente cargada y perfectamente cronometrada. Pero si la persecución en auto fue, en efecto, una actuación guionizada, ¿qué dice eso sobre todo lo demás? Lo que hace que esta confesión sea aún más sísmica es la fuente. Doria Ragland siempre ha sido retratada como la matriarca silenciosa, la profesora de yoga espiritual, la presencia serena y elegante en el ascenso caótico de Meghan hacia la fama global. Era la única persona en la que Meghan parecía confiar incondicionalmente. El único miembro de la familia que nunca estuvo envuelto en escándalos. Nunca fue explotado por los tabloides. Nunca vendió su versión de los hechos. En un mar de relaciones rotas. Su padre distanciado. Medio hermanos en conflicto. El alejamiento con la familia real. Doria era el ancla. Ahora, ese ancla se ha soltado y está arrastrándolo todo consigo. Fuentes cercanas a la situación afirman que Doria no acudió a la prensa por su cuenta. Fue contactada por investigadores que trabajaban en un caso separado sobre ética mediática en California. En una reunión off the record, supuestamente confirmó las sospechas sobre la orquestación de los eventos. Esa reunión, que en su momento fue confidencial, ahora se ha filtrado por completo. Los detalles son escalofriantes. Doria explicó que días antes del evento, una agencia de relaciones públicas que trabajaba para Meghan se puso en contacto con ella directamente para explicarle el plan. El objetivo era simple: recrear una persecución de paparazzi de alto riesgo que provocara la máxima simpatía e indignación mediática. La agencia ya había contactado a varios fotógrafos a través de una empresa fantasma, ofreciendo grandes sumas a cambio de material que pareciera espontáneo y peligroso, pero que estaría controlado tras bambalinas. Doria, al parecer, se sentía incómoda con el plan, pero le dijeron que no necesitaba decir nada ni hacer nada, solo estar presente. «Solo tenía que sentarme en el auto», habría dicho. Le aseguraron que los fotógrafos sabían exactamente hasta dónde acercarse, por dónde seguir, cómo comportarse.
Todo estaba planificado. Nada se dejó al azar. Si esto es cierto, esta revelación plantea preguntas inquietantes no solo sobre la ética de organizar un evento de este tipo, sino también sobre los posibles peligros que representaba para transeúntes, policías y la propia pareja. ¿Y si algo hubiera salido mal? ¿Y si algún testigo hubiera entrado en pánico? ¿Y si hubiera ocurrido una colisión? Y más preocupante aún, ¿y si Meghan y Harry estaban dispuestos a poner en riesgo genuino su propia seguridad y la de Doria por una oportunidad fotográfica? La reacción ha sido fulminante. Observadores de la realeza, analistas mediáticos y comentaristas políticos han condenado la supuesta orquestación. Algunos han pedido que Meghan y Harry pierdan sus títulos reales restantes. Otros exigen una investigación completa. El alcalde de Nueva York, quien inicialmente expresó preocupación por el comportamiento de los paparazzi, se ha negado a comentar. La policía de Nueva York, NYPD, no ha confirmado si reabrirá su revisión del incidente, pero la presión pública va en aumento. Mientras tanto, dentro de la familia real, el ambiente es, al parecer, de sombría reivindicación. El príncipe William, quien desde hace tiempo ha acusado a su hermano de explotar el legado de su madre con fines personales, habría expresado en privado su incredulidad, no por la revelación en sí, sino por el hecho de que tardara tanto en salir a la luz. El rey Carlos está, según un informante, profundamente preocupado, y la princesa Ana, nunca conocida por callarse, supuestamente, calificó el incidente de repugnante. Pero las reacciones más explosivas provienen de quienes están más cerca de Meghan. Según múltiples fuentes, ella no anticipó esto. Creía que su madre permanecería leal. Amigos aseguran que Meghan está furiosa y dolida, acusando a personas no identificadas de manipular a Doria para que hablara. Harry, por su parte, estaría en estado de shock. Dividido entre la lealtad hacia su esposa y el cariño por su suegra, al parecer está cuestionando todo lo que pensaba saber sobre aquella noche. Esto no es solo un escándalo de tabloide, es una ruptura, un momento que podría redefinir cómo el público ve a Meghan Markle, no solo como una exactriz, no solo como una forastera real, sino como alguien acusada de manipular narrativas, de fabricar caos y de hacerse la víctima ante el mundo entero. A medida que esta historia se desarrolla, plantea una pregunta mucho más profunda. ¿Cuánto de lo que vemos en esta era de los medios es real? Cuando la simpatía pública se convierte en una mercancía y el dolor puede empaquetarse para su distribución, ¿dónde trazamos la línea entre la autenticidad y la actuación? La confesión de Doria Ragland puede que no sea el final de esta historia. De hecho, puede que sea solo el comienzo. La noche del 16 de mayo de 2023 se suponía que sería una velada de celebración. El príncipe Harry y Meghan Markle, el duque y la duquesa de Sussex, estaban en la ciudad de Nueva York para asistir a los prestigiosos premios Women of Vision de la Fundación EMS, donde Meghan iba a ser homenajeada por su labor de defensa de la igualdad de género. La pareja, acompañada por la madre de Meghan, Doria Ragland, hizo una aparición de alto perfil, disfrutando del centro de atención. Después de todo, eran la pareja real que había renunciado a sus deberes para trazar su propio camino en América. Sin embargo, lo que siguió fue un giro dramático que dominaría los titulares en todo el mundo. Según su declaración oficial, después de abandonar el evento, los Sussex y Doria fueron inmediatamente perseguidos por paparazzis agresivos. La descripción fue sensacional. Una persecución a alta velocidad por las calles de Manhattan que duró más de 2 horas e involucró a varios vehículos. Se dijo que la persecución fue tan intensa que la familia se vio obligada a cambiar de coche y tomar medidas evasivas para garantizar su seguridad. A medida que la historia se desarrollaba, los medios de comunicación y las redes sociales ardían de indignación.
La comparación con el accidente fatal de la princesa Diana en 1997 fue inmediata, y muchos sugirieron que la historia se estaba repitiendo. Meghan y Harry, quienes durante mucho tiempo habían expresado su desprecio por los paparazzi y la prensa, eran ahora las víctimas de una experiencia aterradora que resultaba inquietantemente familiar. Pero algo no parecía encajar del todo. Mientras la prensa, los políticos y los defensores de la reforma mediática se apresuraban a condenar las acciones de los paparazzi, los detalles del evento eran sorprendentemente escasos. No habían surgido fotografías del incidente, algo inusual para un evento de tal magnitud. Y a pesar de las afirmaciones sobre una persecución peligrosa, no existía evidencia física que sugiriera algún tipo de peligro real. No hubo vehículos destrozados, ni fotografías accidentadas, ni lesiones visibles. Incluso el Departamento de Policía de Nueva York, que había sido llamado a la escena, emitió una declaración que contradecía gran parte de la indignación inicial. Reconocieron que la pareja había sido seguida por fotógrafos, pero describieron la situación como desafiante, no catastrófica. Las discrepancias comenzaron a acumularse. La declaración oficial de los Sussex hablaba de una persecución a alta velocidad, pero ninguna fuente creíble respaldó la afirmación de que los vehículos involucrados se desplazaban a velocidades peligrosas. De hecho, testigos presenciales informaron que los coches se movían lentamente a través de las congestionadas calles de Nueva York. Difícilmente una situación que justificara tal alarma. Además, nadie pudo verificar el número exacto de vehículos involucrados ni proporcionar grabaciones que confirmaran la descripción aterradora dada por la pareja. Durante días, la historia fue tratada con la seriedad de una crisis mayor, y muchos medios optaron por centrarse en los peligros de los paparazzi persiguiendo a celebridades. Pero algo en la narrativa resultaba hueco. La falta de pruebas concretas dificultaba que muchos creyeran por completo el relato angustiante que contaban los Sussex. Entonces llegó la primera filtración. Fue sutil, poco más que unos pocos susurros anónimos, pero suficientes para sembrar la duda. Un empleado de hotel que habló de forma confidencial afirmó que los Sussex no habían estado huyendo de los paparazzi en absoluto. En cambio, el empleado alegó que la pareja había sido conducida a un coche después del evento por un publicista que había coordinado previamente con un fotógrafo para capturar una salida escenificada. El momento de la salida del vehículo, afirmaron, había sido calculado precisamente con la llegada de los fotógrafos que los esperaban. En ese punto, las filtraciones se detuvieron, pero las dudas comenzaron a crecer. Esos susurros fueron rápidamente seguidos por informes de miembros del grupo de paparazzi supuestamente involucrado en el incidente. Un fotógrafo que estuvo en la escena describió un escenario mucho más mundano que la aterradora persecución relatada por los Sussex. Según el fotógrafo, aunque hubo una breve persecución, estuvo lejos de ser catastrófica. Afirmó que siguió al coche por una corta distancia antes de que se detuviera, y los ocupantes, incluida Doria, subieran a otro vehículo. El paparazzi describió todo el evento como algo típico y nada fuera de lo común para la salida de una celebridad. Esta contradicción en la historia fue inmediatamente descartada por el entorno de los Sussex, que insistió aún más en su versión de los hechos. Afirmaron que la familia había estado en grave peligro, rodeada por fotógrafos sin consideración por su seguridad. Sin embargo, esta versión de la historia siguió desmoronándose con el tiempo. El Departamento de Policía de la ciudad de Nueva York, que había sido una parte clave de la narrativa oficial, emitió una declaración que contradecía directamente las afirmaciones de los Sussex. Reconocieron que respondieron al incidente, pero enfatizaron que no se realizaron arrestos, no se presentaron cargos y no se registraron lesiones. El propio NYPD incluso llegó a sugerir que todo el episodio había sido exagerado por el equipo de los Sussex. Aún así, el equipo de relaciones públicas de la pareja insistía en que se mantuviera la narrativa. Esto dejó a muchos preguntándose, ¿por qué se estaba contando la historia de esa manera?
¿Por qué después de todo este tiempo parecía que los Sussex estaban más interesados en mantener viva su narrativa de victimización que en abordar realmente los hechos? Si la situación había sido tan peligrosa como se afirmaba, ¿dónde estaban las fotos que respaldaran la historia? ¿Por qué la versión del NIEPD era tan drásticamente diferente de las declaraciones oficiales? Las respuestas llegarían mucho después, pero las grietas en la narrativa ya comenzaban a mostrarse. Y en medio del caos, el público comenzó a preguntarse, ¿realmente fue una situación de peligro? ¿O había sido todo cuidadosamente planeado desde el principio? Doria Ragland, quien había sido una participante pasiva en los acontecimientos, ahora se encontraba en el centro de esta controversia que no dejaba de crecer. Ella había estado en el asiento trasero de aquel automóvil, observando cómo se desarrollaban los hechos ante sus propios ojos. En las semanas que siguieron, Doria permaneció en silencio. Sus apariciones públicas fueron mínimas y continuó manteniendo un perfil bajo, como lo había hecho desde la salida de Meghan y Harry de la familia real. Pero Doria observaba, y no era ajena a las inconsistencias. Conocía la verdad, pero eligió guardar silencio por razones que en ese momento nadie podía comprender del todo. ¿Por qué una madre permanecería callada ante un escándalo semejante? ¿Era por lealtad hacia su hija? ¿Por miedo a las represalias? ¿O era algo completamente distinto? Esa era la pregunta que perseguiría a la familia real, a la prensa e incluso a los propios Sussex en los meses que seguirían. Doria sabía más de lo que jamás había dejado entrever. Pero por ahora, la verdad permanecía encerrada en su mente, y el mundo tendría que esperar. A medida que las semanas y los meses pasaban, la persecución en automóvil se convirtió en solo otro capítulo en la batalla constante de los Sussex contra los medios de comunicación. Sin embargo, fue el silencio posterior al evento lo que terminaría diciendo más que cualquier declaración pública emitida por la pareja. Doria Ragland, la única persona que podía confirmar la verdadera naturaleza de aquella noche, permanecía en silencio. Hasta ahora. Para comprender realmente la gravedad de la reciente revelación de Doria Ragland, primero debemos dar un paso atrás y examinar quién es ella más allá de la imagen pública que ha sido cuidadosamente cultivada a lo largo de los años. Doria ha sido durante mucho tiempo una figura callada, casi invisible, en la vida de Meghan Markle. La única persona que parecía mantenerse al margen del drama, del escrutinio público y del circo mediático que rodeó el matrimonio de su hija con el príncipe Harry. Es una madre que ha sido relegada a un segundo plano, mientras el mundo centraba su atención en el ascenso de Meghan a la fama global y su compleja relación con la familia real. Nacida en 1956, Doria Ragland creció en Los Ángeles, donde desarrolló una profunda pasión por el trabajo social y el yoga. Era una mujer de fuerza silenciosa, una maestra que guiaba a otros con una calma que más tarde sería atribuida a su naturaleza espiritual. Trabajó como trabajadora social y como instructora de yoga, a menudo pasando desapercibida en la mirada pública. Para quienes la conocían personalmente, Doria era una figura amable y maternal, una madre que crió a Meghan con un sentido de independencia y una confianza tranquila. Pero a medida que la carrera de Meghan florecía, también lo hacía el interés público en Doria. Cuando Meghan se casó con el príncipe Harry en 2018, Doria se convirtió en una figura internacional de inmediato. Su presencia en la boda real, como el único miembro de la familia de Meghan presente, fue uno de los momentos más emotivos del día. Doria, vestida con un traje verde pálido, fue vista caminando junto a Meghan hacia el altar. Su rostro mostraba una mezcla de orgullo, alegría y fortaleza silenciosa. Era la calma en la tormenta de la boda real. Una madre que, a pesar de la atención mediática sobre su hija, había logrado mantener su dignidad y elegancia. En los años siguientes,
Doria siguió siendo una figura mayormente privada, una actriz de reparto en el protagonismo de Meghan. Aparecía ocasionalmente en eventos públicos, siempre al lado de Meghan, pero nunca tomando el centro del escenario. No era alguien que se dejara llevar por el brillo y el glamour de la vida real. En cambio, Doria continuó con su trabajo como instructora de yoga, enfocándose en sus clientes y en su propio camino espiritual. Parecía como si Doria estuviera contenta con mantenerse al margen, ofreciendo un apoyo silencioso a Meghan desde las sombras. Pero esta imagen de Doria, la matriarca silenciosa, pronto sería puesta en duda tras el incidente de persecución automovilística en Nueva York en 2023. El papel de Doria en la vida de Meghan siempre había sido uno de apoyo, pero la reciente revelación sobre la persecución supuestamente escenificada ha destrozado esa percepción. Durante años, el mundo asumió que Doria era simplemente una madre haciendo lo mejor posible para apoyar a su hija en un mundo difícil y a menudo hostil. Pero ahora surge la pregunta: ¿estuvo Doria más involucrada en la manipulación mediática de Meghan de lo que cualquiera podría haber imaginado? La idea de que Doria fuera cómplice en la creación de un espectáculo público va en contra de todo lo que se había entendido previamente sobre ella. Durante años, había sido vista como el contrapeso a la vida pública tumultuosa de Meghan. Ella fue retratada como la voz de la razón, la única persona capaz de mantener a Meghan con los pies en la tierra cuando el peso de la vida real se volvía insoportable. Doria era la imagen de la calma y la gracia, alguien que había mantenido su distancia del caos. Pero, como ahora confirma Doria, los eventos de aquella noche estuvieron lejos de ser una coincidencia. La persecución en coche, que había sido presentada como una cacería imprudente y peligrosa por parte de paparazzis descontrolados, fue en realidad orquestada. La pregunta entonces no se centra solo en la persecución misma, sino en cómo el silencio de Doria encajaba en la narrativa más amplia que Meghan y su equipo de relaciones públicas habían estado construyendo durante años. La relación de Meghan con los medios siempre ha sido complicada. Desde el momento en que se convirtió en miembro de la realeza, fue arrojada al despiadado foco de la vida pública. Cada movimiento era analizado, cada palabra examinada. La decisión de Meghan y Harry de apartarse de sus deberes reales en 2020 solo intensificó el frenesí mediático que los rodeaba. Sus vidas, antes bajo la atenta mirada de la familia real, se convirtieron en objeto de constante especulación y comentarios. Meghan, en particular, se convirtió en un blanco fácil para las críticas, siendo atacada por la prensa por todo, desde sus elecciones de vestuario hasta sus relaciones familiares. En este clima, quedó claro que Meghan y su equipo eran expertos en usar a los medios a su favor. Desde comunicados personales, publicados en momentos estratégicos, hasta filtraciones cuidadosamente planificadas que presentaban a los Sussex como víctimas de persecución mediática, la pareja aprendió a manipular a la prensa para su propio beneficio. Meghan, en especial, dominó el arte de moldear su imagen pública, usando los medios para construir una narrativa que la presentaba como una forastera incomprendida y al mismo tiempo como una defensora de causas progresistas. Y es ahí donde el papel de Doria se vuelve más turbio. Aunque siempre había apoyado a Meghan, ahora parece que su implicación en la persecución en coche no fue tan pasiva como parecía al principio. Según fuentes cercanas al asunto, Doria estaba al tanto del plan para escenificar la persecución. De hecho, se dice que fue informada con antelación por el equipo de relaciones públicas de Meghan, quienes ya habían contratado a los fotógrafos y coordinado el momento del evento. Doria, aunque presuntamente incómoda con la idea, fue instruida para cumplir un papel simple: subir al coche, mantenerse serena y permitir que los fotógrafos captaran el momento. Este nivel de organización plantea preguntas sobre la posible complicidad de Doria en la estrategia mediática que Meghan y su equipo habían estado ejecutando.
¿Era Doria simplemente una pieza en un juego mucho más grande, o era una participante activa en la construcción de esta narrativa? ¿Qué revela esto sobre el verdadero rol de Doria en la vida de Meghan y su imagen pública? Durante años, Doria había sido vista como la fuerza estabilizadora detrás de Meghan, la única persona que parecía ajena al drama público. Pero ahora, al revelarse los detalles de la persecución escenificada, queda claro que su implicación en la estrategia mediática de los Sussex era más profunda de lo que nadie había imaginado. Su silencio, antes interpretado como una muestra de lealtad y discreción, ahora parece una decisión cuidadosamente calculada para proteger la imagen de su hija a toda costa. El impacto de esta revelación no es solo personal, es político. La confesión de Doria arroja una nueva luz sobre toda la estrategia mediática de los Sussex, sugiriendo que su narrativa pública ha sido meticulosamente construida desde el principio. Plantea preguntas sobre la ética de utilizar la manipulación mediática para construir una imagen de victimismo y simpatía. En un mundo donde la línea entre la realidad y la actuación es cada vez más difusa, ¿qué significa que los detalles más íntimos de la vida de una familia se conviertan en un espectáculo cuidadosamente montado para el consumo del público? A medida que la confesión de Doria se difunde en los medios, la percepción pública sobre Meghan y Harry comienza a cambiar. Lo que antes se veía como una lucha sincera contra la persecución mediática, ahora es examinado con un lente mucho más cínico. La pregunta de si los Sussex eran verdaderamente víctimas o simplemente jugadores en un gran juego mediático ahora está sobre la mesa. Y en el centro de todo está Doria Ragland, la mujer que podría tener la clave para comprender la verdad detrás de los titulares. Cuando Doria Ragland finalmente rompió su silencio, los detalles que reveló sobre los acontecimientos relacionados con la infame persecución en coche dejaron al público atónito. Si bien muchos sospechaban que el incidente en Nueva York no había sido tan espontáneo como parecía, la confirmación de Doria de que toda la secuencia había sido planeada con días de antelación por el equipo de relaciones públicas de Meghan sorprendió incluso a los observadores de medios más experimentados. Esto no fue simplemente un caso de un paparazzi descontrolado cruzando los límites de la decencia. Fue un evento meticulosamente orquestado para generar una narrativa específica. Para entender el alcance de la planificación previa, es crucial examinar la cronología de los días que precedieron al incidente. Los días previos al evento en Nueva York estuvieron marcados por una serie de movimientos mediáticos cuidadosamente calculados, diseñados para redefinir la imagen pública de Meghan. Desde que abandonaron sus funciones reales, la marca de los Sussex había sufrido un fuerte desgaste. Su imagen pública estaba en caída libre, con muchos criticando su decisión de abandonar la familia real, así como su relación cada vez más tensa con los medios. Aunque la pareja había sido franca sobre su necesidad de privacidad, también eran profundamente conscientes del poder de los medios para moldear la percepción pública. Detrás de escena, el equipo de relaciones públicas de Meghan había estado trabajando horas extras para reiniciar su imagen. Su objetivo era simple: reposicionar a Meghan como una víctima de la agresión mediática, presentarla como una figura perseguida implacablemente por la prensa y provocar la simpatía del público. En las semanas previas al viaje a Nueva York, se notó un cambio en el tipo de historias filtradas a la prensa, menos sobre el activismo político de Meghan y más sobre sus luchas personales y el impacto que la intrusión mediática había tenido en su vida. El equipo de PR, liderado por un pequeño grupo de profesionales experimentados, comenzó a planear el evento de la persecución automovilística mucho antes de que Meghan y Doria partieran hacia Nueva York. Según el testimonio de Doria, el equipo de PR la informó sobre la estrategia apenas días antes del viaje.
Le dijeron que el propósito de la puesta en escena mediática era generar una narrativa de victimización que resonara profundamente con el público. «Vas a ayudar a recordar al mundo por qué necesitamos protegerla», le dijeron. El primer paso en el plan fue asegurarse de que los paparazzi fueran informados sobre los movimientos de la pareja. Esto se hizo a través de una agencia externa que trabajaba con el equipo de PR de Meghan. La agencia, conocida por manejar contratos de celebridades de alto perfil, tenía una red de fotógrafos listos para seguir a la pareja durante su estancia en Nueva York. Estos fotógrafos no eran paparazzi rebeldes buscando una foto espontánea, sino profesionales cuidadosamente seleccionados por su capacidad para capturar el tipo de imágenes que generarían la máxima atención mediática. La siguiente fase de la operación consistió en crear la tormenta perfecta de cobertura mediática. La persecución en coche no estaba destinada a ser caótica o peligrosa, como sugerían los informes iniciales, sino un evento controlado diseñado para parecer espontáneo. Los fotógrafos recibieron instrucciones de seguir el vehículo a una distancia segura y crear un espectáculo visual rodeando el coche, haciendo parecer que los Sussex eran perseguidos por un grupo de medios implacable. El equipo de PR incluso coordinó el momento, asegurando que la persecución tuviera lugar en un momento de alto perfil, cuando la salida de la pareja del evento coincidiera con la llegada de los fotógrafos. Pero el toque final fue el más crucial. Según Doria, el plan siempre incluyó su participación. La madre de Meghan, una presencia tranquila y digna detrás de escena, era la única persona que tenía el poder de dar estabilidad a la situación. Su inclusión en el evento no se trataba solo de su presencia física en el coche, sino de la óptica. El equipo de PR sabía que la actitud calmada y serena de Doria jugaría un papel importante en enmarcar la narrativa. Mientras Meghan y Harry serían retratados como víctimas de una persecución peligrosa, Doria sería el símbolo de la protección materna. Su rol, aunque discreto, estaba diseñado para aportar autenticidad a toda la narrativa. El hecho de que Doria, quien durante mucho tiempo había sido vista como una figura pasiva en la vida de su hija, estuviera activamente involucrada en este plan, fue en sí una revelación. Aunque estaba claro que Meghan había orquestado el evento mediático, la participación de Doria añade una capa completamente nueva a la historia. Su implicación en la planificación de la persecución en coche pone en duda la profundidad de su compromiso con la estrategia de relaciones públicas de los Sussex. ¿Simplemente seguía los deseos de su hija? ¿O era cómplice en la decisión de manipular a los medios para beneficio personal? Como confirmó Doria, el evento no fue un accidente. Formaba parte de un plan más amplio para crear una narrativa de victimización y persecución mediática que permitiría a Meghan y Harry recuperar el favor público. Al presentarse como las víctimas de un frenesí de la prensa, los Sussex esperaban desviar la atención de su salida real y de las críticas que la siguieron. El momento de la persecución en coche no fue casual. Fue cuidadosamente coordinado para coincidir con la campaña mediática en curso sobre la imagen pública de Meghan. Aunque los detalles del proceso de planificación siguen siendo algo confusos, está claro que el evento estuvo lejos de ser espontáneo. La participación del equipo de PR, la coordinación de los fotógrafos y el momento estratégico de la persecución apuntan a un esfuerzo deliberado por moldear la narrativa alrededor de los Sussex. En muchos sentidos, la persecución en coche fue una actuación, un espectáculo mediático, diseñado para jugar con las emociones del público y crear una historia que dominaría los titulares durante días. A medida que continúan saliendo a la luz detalles de la planificación previa, queda cada vez más claro que Meghan y su equipo estaban dispuestos a llegar muy lejos para controlar la narrativa. La pregunta que queda es si el público seguirá creyendo en la imagen cuidadosamente elaborada de Meghan como víctima de una prensa demasiado entusiasta, o si verá a través de la fachada cuidadosamente construida. La respuesta a esa pregunta podría determinar no solo el futuro de Meghan,
ante la opinión pública, sino también el impacto más amplio de la manipulación mediática de las celebridades en una época donde la verdad suele ser negociable. La revelación de Doria ha obligado a muchos a reconsiderar toda la estrategia mediática en torno a Meghan y Harry. Lo que comenzó como una acusación sobre una simple persecución en coche se ha convertido en una conversación mucho más amplia sobre la ética de las relaciones públicas, la manipulación mediática y el poder de una narrativa. Y en el centro de todo está Doria Ragland, una mujer que ha estado observando silenciosamente el espectáculo durante años, pero que ahora está revelando la verdad tras bambalinas. A medida que las consecuencias de la confesión de Doria siguen repercutiendo, una cosa es segura: la percepción pública de Meghan y Harry puede que nunca sea la misma. La narrativa cuidadosamente construida de victimización ha sido destrozada, dejando a la pareja expuesta como nunca antes. La pregunta ahora es cómo responderán y si podrán reconstruir la imagen que han cuidado durante años. Pero como ha demostrado el testimonio de Doria, la verdad tiene una forma de salir a la luz, incluso cuando es incómoda. Detrás de toda figura pública importante hay un equipo, un grupo cuidadosamente conformado de personas encargadas de manejar la imagen, la marca y la narrativa. Meghan Markle, como tantas celebridades antes que ella, ha confiado en una maquinaria de relaciones públicas altamente sofisticada para moldear la forma en que el mundo la percibe. Pero, ¿qué ocurre cuando esa maquinaria, diseñada para crear una imagen de compasión y vulnerabilidad, comienza a tejer una red de engaños? ¿Qué significa cuando al público se le alimenta con una versión orquestada de la realidad, creada no a partir de la verdad, sino de una estrategia calculada? El equipo de medios de los Sussex, particularmente el de Meghan, es ampliamente considerado uno de los más poderosos de Hollywood. Con años de experiencia, el equipo ha orquestado algunos de los momentos mediáticos más destacados de los últimos años. Desde la boda de Meghan con el príncipe Harry, vista por millones alrededor del mundo, hasta sus entrevistas y declaraciones públicas más controvertidas, los Sussex han sabido usar la prensa a su favor. Pero cuando se trata de moldear la narrativa de Meghan, las tácticas del equipo de relaciones públicas han sido a menudo más que estratégicas. Han sido manipuladoras. En el corazón de la operación de relaciones públicas de los Sussex está una empresa conocida por su manejo de crisis y su experiencia en branding, Sunshine Sachs. La firma de PR, que ha representado a algunas de las celebridades más importantes, ha trabajado incansablemente para mantener la imagen de Meghan como humanitaria, defensora y madre. Han creado una narrativa que presenta a Meghan como víctima tanto de las rígidas estructuras de la familia real como de los implacables medios de comunicación. Pero, ¿qué ocurre cuando la propia narrativa comienza a desmoronarse? Las recientes revelaciones de Doria Ragland arrojan nueva luz sobre el funcionamiento interno de la estrategia de relaciones públicas de Meghan. Según Doria, la persecución en coche orquestada no fue un evento aislado, sino parte de una estrategia más amplia para generar simpatía hacia Meghan en un momento crítico de su carrera. El momento era crucial. A medida que la popularidad de Meghan decayó tras su salida de la familia real, la cobertura mediática sobre ella comenzó a cambiar. Lo que antes se veía como una historia empoderadora de independencia y autodeterminación, comenzó a enmarcarse de forma mucho más negativa. La decisión de Meghan de dejar la familia real había sido polarizadora, con muchos acusándola de abandonar sus responsabilidades por beneficio personal. La reacción pública fue lejos de amable, y estaba claro que los Sussex necesitaban recalibrar su enfoque. Aquí es donde intervino el equipo de relaciones públicas. Como explicó Doria, el plan para la persecución en coche se desarrolló días antes del evento en Nueva York. El equipo de Meghan, trabajando en colaboración con Sunshine Sachs,
sabía que la única forma de recuperar el control de la narrativa era posicionar a Meghan como víctima una vez más. La persecución en coche fue diseñada no como un momento de caos, sino como un espectáculo cuidadosamente cronometrado para resonar con el público. El objetivo era recordar al mundo los peligros de los paparazzi y la implacable persecución a la que Meghan había estado sometida durante mucho tiempo. Una historia que tiraría de las fibras sensibles del público y resetearía la imagen de Meghan como una figura compasiva y malinterpretada. La participación de Sunshine Sachs en este plan es clave para entender las implicaciones más amplias de la confesión de Doria. Sunshine Sachs ha sido reconocida por su habilidad para manejar crisis de celebridades, pero también ha sido criticada por su papel en crear narrativas que difuminan la línea entre la verdad y la ficción. La firma ha sido acusada de promover manipulación de imagen mediante filtraciones cuidadosamente cronometradas, eventos escenificados y coordinación mediática, todo diseñado para moldear la percepción pública. En el caso de Meghan, la firma ha sido fundamental para construir su marca como una humanitaria global. Desde su trabajo con las Naciones Unidas hasta su defensa de los derechos de las mujeres, la imagen de Meghan ha sido cuidadosamente curada para resaltar su compromiso con hacer del mundo un lugar mejor. Pero detrás de esa imagen pública, siempre ha habido una historia mucho más compleja, que implica un uso estratégico de los medios para crear la narrativa adecuada en el momento adecuado. La persecución en coche escenificada fue solo un ejemplo de esta manipulación mediática. Según Doria, el equipo de relaciones públicas trabajó con una red de fotógrafos y reporteros que fueron informados de antemano sobre los detalles del evento. Los fotógrafos no estaban simplemente capturando momentos espontáneos, sino que fueron posicionados de tal manera que pudieran crear la ilusión de una persecución a alta velocidad. En muchos sentidos, fue una actuación, un espectáculo mediático diseñado para evocar una sensación de urgencia y peligro, aunque la realidad de la situación fuera mucho menos dramática. Aquí es donde comienzan a surgir las preguntas éticas. ¿Fue ético que Meghan y su equipo de PR escenificaran un evento así con el fin de crear simpatía? ¿Fue correcto manipular las emociones del público al presentar una narrativa falsa de peligro y victimización? La respuesta a estas preguntas es compleja y la reacción pública ante la revelación de Doria ha estado dividida. Algunos ven la persecución en coche como un intento inocente de manejar una imagen pública difícil, mientras que otros lo consideran un acto deliberado de engaño, que socava los mismos principios de honestidad y transparencia que Meghan afirma defender. Lo que hace esta situación aún más complicada es el hecho de que Meghan y Harry se han posicionado durante mucho tiempo como defensores de la verdad, la transparencia y la justicia social. En sus declaraciones públicas, han enfatizado repetidamente la importancia de la honestidad y la integridad, especialmente en su relación con los medios. Sin embargo, como deja claro la revelación de Doria, la estrategia mediática de la pareja ha implicado con frecuencia crear una narrativa cuidadosamente elaborada para lograr el máximo impacto. Incluso si esa narrativa no es completamente veraz, el uso de la manipulación mediática no es un concepto nuevo. Celebridades y figuras públicas han usado la prensa para moldear sus imágenes durante décadas. Lo que distingue a Meghan, sin embargo, es la escala de la operación. Su equipo de PR, trabajando en conjunto con Sunshine Sachs, ha creado una maquinaria mediática sofisticada y muy efectiva que le permite controlar la narrativa en cada paso, ya sea mediante la publicación de declaraciones cuidadosamente programadas, la creación de campañas en redes sociales o la escenificación de eventos como la persecución en coche. Meghan ha dominado el arte de usar los medios a su favor. Pero, como revela la confesión de Doria, hay un lado más oscuro en esta manipulación mediática. La pregunta ahora es
si el público seguirá creyendo en la narrativa cuidadosamente elaborada que Meghan y su equipo han construido durante años. ¿Continuarán viéndola como la víctima de una prensa implacable o comenzarán a cuestionar la autenticidad de su historia? Para muchos, la revelación de Doria ha sido un llamado de atención. Ha obligado al público a reconsiderar el papel de las relaciones públicas en la construcción de la imagen de las figuras públicas. Ha planteado preguntas sobre la ética de la manipulación mediática y si es justo usar la prensa para crear una narrativa falsa con fines personales. A medida que las consecuencias de la persecución en coche escenificada continúan desarrollándose, una cosa está clara. La estrategia mediática de los Sussex puede que nunca vuelva a ser la misma. El papel de Sunshine Sachs en esta controversia también destaca el creciente poder de las firmas de relaciones públicas en el mundo de las celebridades y la política. Estas firmas se han convertido en los guardianes de la percepción pública, controlando la manera en que se cuentan las historias y moldeando cómo el público ve a sus estrellas favoritas. La cuestión es si este nivel de control sobre los medios es saludable para una sociedad que valora la transparencia y la rendición de cuentas. Mientras Meghan y Harry continúan navegando su compleja relación con los medios, las revelaciones sobre sus tácticas de PR pueden ser solo el comienzo. El mundo está observando y las apuestas son más altas que nunca. La pregunta ahora es cómo Meghan y su equipo responderán a las consecuencias de la confesión de Doria y si podrán mantener la imagen cuidadosamente curada que los ha convertido en íconos globales. La palabra paparazzi ha sido durante mucho tiempo sinónimo de tácticas agresivas, a menudo poco éticas, usadas por fotógrafos para capturar imágenes espontáneas de celebridades. Durante décadas, la relación entre los medios y las figuras públicas ha sido una de explotación mutua. Las celebridades necesitan a la prensa para mantener su visibilidad y relevancia, mientras que los medios prosperan con las fotos, historias y chismes que pueden extraer de quienes están en el centro de atención. Pero, ¿qué sucede cuando los paparazzi, antes vistos como agentes independientes y rebeldes que capturan a las celebridades en momentos vulnerables, son en realidad parte de un plan cuidadosamente orquestado? Esto es exactamente lo que sugiere la confesión de Doria Ragland. Los fotógrafos que perseguían a Meghan, Harry y Doria por las calles de Nueva York no eran paparazzi al azar. Ellos formaban parte del evento escenificado, orquestado días antes por el equipo de relaciones públicas de Meghan. La revelación de que los fotógrafos involucrados en la persecución en coche eran, en esencia, profesionales contratados, es uno de los aspectos más impactantes del testimonio de Doria. Mientras el mundo había sido llevado a creer que los Sussex eran víctimas de un ataque agresivo de paparazzi, el relato de Doria revela una verdad mucho más oscura. Las mismas personas que supuestamente perseguían a la familia por Manhattan no eran paparazzi rebeldes buscando capturar la foto perfecta de la pareja real. Eran fotógrafos contratados, seleccionados por su capacidad para capturar exactamente el tipo de imágenes dramáticas necesarias para reforzar la narrativa cuidadosamente elaborada. Según se informa, los fotógrafos fueron organizados a través de una agencia externa, especializada en contratos con celebridades de alto perfil. Estas agencias suelen tener vínculos profundos con firmas de relaciones públicas y trabajan para asegurar fotos exclusivas de celebridades, ya sea en momentos de triunfo o de angustia, para venderlas al mejor postor. La agencia que colaboró con el equipo de PR de Meghan es conocida por su habilidad para coordinar grandes eventos mediáticos, a menudo organizando la posición precisa de los fotógrafos para crear un tipo específico de historia visual. En este caso, a los fotógrafos se les indicó cuándo y dónde estar, y se les dieron instrucciones muy específicas sobre cómo capturar la persecución. La admisión de Doria de que los paparazzi fueron contratados añade una capa inquietante de complejidad a toda la situación. Plantea la pregunta:
¿con qué frecuencia manipulan las celebridades a la prensa orquestando este tipo de eventos? ¿Y hasta qué punto los medios son cómplices al convertir estos eventos en espectáculos rentables? Esta pregunta, antes especulativa, ha sido ahora confirmada por una de las figuras clave involucradas en la saga. Los fotógrafos no actuaban de forma independiente. Formaban parte de un esfuerzo coordinado para crear una sensación de caos que, en última instancia, beneficiaría la imagen de Meghan y Harry. La agencia responsable de organizar la participación de los paparazzi ha sido vinculada a varios otros eventos de celebridades de alto perfil a lo largo de los años. Estas agencias son expertas en organizar sesiones fotográficas que parecen espontáneas, pero que en realidad están cuidadosamente coreografiadas. Es un juego de ilusión donde las líneas entre la realidad y la actuación se vuelven cada vez más borrosas. Los fotógrafos involucrados en la persecución habían recibido un guión, por así decirlo. Sabían exactamente qué tipo de tomas se necesitaban para contar la historia. El coche de la pareja rodeado, los flashes cegadores de las cámaras, la sensación de peligro y urgencia. Todo esto había sido planificado con anticipación. Los propios fotógrafos entrevistados ofrecieron relatos variados sobre el incidente. Algunos admitieron haber seguido a la familia, pero otros fueron más reticentes acerca de la verdadera naturaleza de su participación. Un fotógrafo que ha trabajado con la agencia durante años confesó que las instrucciones que recibió fueron precisas, pero no inusuales en el mundo de la fotografía de celebridades de alto perfil. Siempre te dicen dónde estar y cuándo. La persecución no fue tan intensa como la pintaron, pero nos indicaron que lo siguiéramos de cerca. No es raro que intentemos obtener una buena foto de alguien en apuros. Eso es lo que vende, dijo el fotógrafo, hablando de forma anónima. Esta revelación contundente pinta un cuadro de un entorno mediático donde las historias se construyen desde cero, donde la imagen de una celebridad victimizada puede ser cuidadosamente fabricada para lograr el máximo impacto. Para Meghan y Harry, la persecución en coche no fue solo un accidente del destino. Fue un espectáculo planeado, una actuación diseñada para alimentar la narrativa que querían promover. Los fotógrafos no estaban capturando momentos espontáneos. Eran participantes en un drama cuidadosamente construido, uno que finalmente serviría para revivir la imagen de los Sussex ante el público. Lo que hace esto aún más preocupante es el papel que los paparazzi y sus agencias juegan en moldear las historias que consumimos. El público es llevado a creer que estas imágenes son resultado de eventos espontáneos, momentos de caos o tragedia capturados en cámara. Pero en realidad, como confirma la revelación de Doria, muchos de estos momentos no son nada aleatorios, están montados en los medios. Al aceptar estas historias cuidadosamente elaboradas, el público se vuelve cómplice en la manipulación de la percepción pública. Esto plantea importantes preguntas éticas sobre la relación entre las celebridades, sus equipos de relaciones públicas y los medios. ¿Debería ser aceptable que una celebridad fabrique una crisis para promover su propia narrativa? Y cuando los medios compran estos momentos construidos, ¿están fallando en su deber de reportar la verdad? La confianza del público en los medios se basa en la suposición de que las historias que vemos son reales, que las imágenes son capturadas de eventos reales. Pero cuando descubrimos que esos eventos han sido orquestados, se pone en duda toda la credibilidad de la prensa. La persecución en coche, como ahora explica Doria, no fue simplemente un encuentro fortuito con los paparazzi. Fue un evento mediático perfectamente cronometrado, diseñado para capitalizar la simpatía del público y crear una narrativa que volviera a posicionar a Meghan como víctima de la crueldad mediática. Pero los fotógrafos involucrados en este evento orquestado no eran espectadores inocentes. Fueron contratados para capturar una historia, y al hacerlo, se convirtieron en parte de un esfuerzo mucho mayor por manipular a los medios y la percepción del público. A medida que siguen saliendo a la luz los detalles del evento montado, queda claro que el mundo de la manipulación mediática de las celebridades es mucho más complejo de lo que nadie imaginaba.
Lo que antes se consideraba una simple persecución automovilística se ha transformado en una ventana a un sistema mucho más amplio de control mediático, donde cada momento está cuidadosamente planeado y ejecutado para servir a una narrativa específica. Y en el corazón de este sistema se encuentra la maquinaria de relaciones públicas en la que Meghan Markle ha aprendido a confiar. Una máquina experta en moldear el relato y asegurarse de que la historia adecuada sea contada en el momento preciso. La confesión de Doria Ragland ha arrojado luz sobre el lado más oscuro de la manipulación mediática, obligándonos a reconsiderar las historias que consumimos y las fuerzas que las moldean. El público tal vez nunca vuelva a mirar una fotografía de paparazzi de la misma manera, ahora que se ha revelado la verdad sobre cómo se fabrican estas imágenes. La transición de Meghan Markle de actriz a miembro de la familia real y finalmente a figura global ha estado marcada por altibajos dramáticos. Para una mujer que una vez capturó la atención del mundo con su papel en la serie televisiva Suits, su historia en la vida real ha resultado ser aún más fascinante, aunque igualmente tumultuosa. Cuando Meghan y Harry tomaron la decisión de apartarse de sus deberes reales en 2020, buscaron construir una nueva narrativa, una de independencia, trabajo benéfico y activismo. Pero en lugar de encontrar paz, se vieron en el centro de una tormenta mediática. Con el paso de los años, la imagen de Meghan continuó cambiando, influenciada tanto por sus propias acciones como por la forma en que los medios la retrataban. Estaba claro que su viaje era uno de reinvención personal. Pero, ¿a qué costo? Desde el momento en que Meghan y Harry abandonaron el Reino Unido, los Sussex han estado en el centro del debate público, sometidos a un escrutinio intenso, críticas constantes y, ocasionalmente, apoyo. Su salida de la familia real fue vista inicialmente como un paso hacia la libertad e independencia, pero rápidamente se convirtió en un símbolo de desafío contra la monarquía y su institución. Meghan, quien alguna vez fue vista como una princesa de cuento de hadas, pasó a ser la protagonista de una narrativa compleja que la presentaba tanto como una defensora moderna de la justicia social como una persona desconectada de la realidad del ciudadano promedio. Para algunos, era una mujer con una misión: transformar la imagen de la realeza. Para otros, era una hipócrita y oportunista. La saga comenzó con la explosiva entrevista de los Sussex con Oprah Winfrey en 2021, el primer gran evento público tras su salida de la realeza. Durante la entrevista, Meghan y Harry hablaron abiertamente sobre sus luchas con la familia real, acusaciones de racismo y los desafíos de salud mental derivados de la presión pública constante. La entrevista fue impactante para muchos, ya que presentó un retrato directo y sin adornos del funcionamiento interno de la monarquía. Las revelaciones fueron tanto personales como políticas, generando tanto simpatía como críticas del público. Pero a medida que pasaron las semanas tras la entrevista con Oprah, la narrativa sobre Meghan empezó a cambiar. Lo que comenzó como una ola de compasión pronto se transformó en una tormenta mediática. Los medios comenzaron a cuestionar la veracidad de algunas de las afirmaciones de Meghan, y sus críticos acudieron a las redes sociales para señalar inconsistencias en su historia. Lo que siguió fue una campaña de ataques personales y una reacción general que retrató a Meghan como manipuladora, deshonesta y egocéntrica. La narrativa de la benévola forastera real fue reemplazada por una visión más cínica de alguien que utilizaba su plataforma para obtener beneficios personales. Con el lanzamiento de su serie documental en Netflix, Harry y Meghan, la pareja intentó contar nuevamente su versión de la historia, pero el resultado fue el mismo. Si bien algunos elogiaron la serie por ofrecer una mirada íntima a sus vidas, también generó fuertes críticas. La representación de Meghan como víctima definitiva fue recibida con escepticismo.
y el estilo de vida lujoso de la pareja contrastaba fuertemente con sus mensajes de caridad y justicia social. Los críticos argumentaron que la serie no era más que una estrategia de relaciones públicas bien elaborada para fortalecer su marca personal a expensas de la familia real y de las causas que supuestamente apoyaban. Luego vino el podcast Archetypes, la plataforma personal de Meghan, donde exploró los estereotipos de género que enfrentan las mujeres. El podcast fue aclamado como un proyecto feminista progresista, pero también se convirtió en un punto de controversia. Los oyentes criticaron a Meghan por estar desconectada de la realidad y fuera de sintonía con las luchas de las mujeres comunes, especialmente al hablar desde su lujosa mansión en Montecito. El podcast, al igual que la serie de Netflix, fue visto por muchos como una plataforma para que Meghan construyera su marca personal más que para generar un cambio real. Fue en este clima, en medio de los ataques mediáticos y la indignación pública, que la confesión de Doria Ragland sobre la persecución en coche montada se convirtió en la pieza más reciente y significativa del rompecabezas. Durante meses, Meghan y Harry se habían presentado como víctimas de una prensa agresiva y de acoso mediático. La narrativa que habían cultivado era que los paparazzi los acosaban constantemente, que vivían bajo un ataque perpetuo. Pero la revelación de Doria sobre la naturaleza premeditada de la persecución en coche socavó por completo esa narrativa, poniendo en duda la misma victimización que Meghan había trabajado tanto en establecer. La crisis de imagen de Meghan, que se venía gestando desde hacía años, alcanzó un punto de quiebre con el incidente de la persecución. Al público se le había contado la historia de una mujer vulnerable huyendo de fotógrafos peligrosos. Pero la verdad resultó ser mucho más calculada. El evento montado, orquestado por el equipo de relaciones públicas de Meghan, sugería que la pareja estaba dispuesta a manipular a los medios para beneficio propio. Lo que antes se mostraba como un momento genuino de peligro y victimización fue revelado como una elaborada maniobra publicitaria. Esta revelación asestó un golpe devastador a la imagen cuidadosamente construida de Meghan. La confianza que se había forjado a lo largo de años de apariciones públicas, discursos y trabajo caritativo comenzó a desmoronarse de manera repentina. La gente empezó a preguntarse, ¿estaba toda la imagen pública de Meghan basada en la manipulación? Para Meghan, las consecuencias de esta revelación han sido severas. No se trata solo de la persecución en coche, sino de las implicaciones más amplias sobre cómo se ha contado su historia. La narrativa cuidadosamente construida de una joven que se casó con la familia real y luego fue perseguida por la prensa era, en muchos sentidos, su mayor activo. La retrataba como alguien que había enfrentado una inmensa adversidad y había salido fortalecida. Pero esa narrativa ahora parece contaminada, dejando a Meghan enfrentándose a la realidad de que su imagen puede que nunca se recupere de este escándalo. El impacto de la revelación sobre la persecución también va más allá de Meghan. Tiene implicaciones sobre cómo el público percibe toda la marca Sussex. La pareja, que había sido presentada como portadora del cambio progresista, ahora corre el riesgo de ser vista como hipócrita, dispuesta a manipular a los medios para obtener beneficios personales. La percepción pública sobre ellos está en caída libre y las preguntas en torno al incidente probablemente perduren durante años. Para Meghan, este es el último capítulo de una larga saga de construcción y destrucción de imagen. Su trayecto de actriz a miembro de la realeza y luego a activista ha sido uno de reinvención constante. Pero ahora se enfrenta a una crisis que va más allá de cualquier campaña de relaciones públicas. Ya no se trata solo de prensa negativa, se trata del desmoronamiento del fundamento mismo de su personaje público. Y aunque tal vez pueda recuperar parte de su popularidad anterior, es poco probable que su imagen vuelva a ser la misma. El incidente de la persecución ha cambiado la narrativa.
pero también ha abierto una conversación mucho más amplia sobre la ética de la imagen de celebridad y la manipulación mediática. En una era en la que la imagen personal puede controlarse a través de redes sociales, filtraciones estratégicas y maniobras publicitarias cuidadosamente diseñadas, ¿qué sucede cuando la línea entre la realidad y la ficción se difumina? ¿Qué significa cuando los medios, que alguna vez fueron una fuerza de rendición de cuentas, se convierten en cómplices en la creación de una realidad falsa? La crisis de imagen de Meghan está lejos de haber terminado. La confianza del público, ya frágil, ha sido ahora destrozada. Queda por ver si podrá recuperarse de este revés, pero hay algo claro. Los días en que su narrativa de víctima no era cuestionada, probablemente hayan quedado atrás. Tomar la decisión de hablar tras años de silencio no es fácil para la mayoría de las personas, especialmente cuando las consecuencias pueden ser graves. Para Doria Ragland, una mujer que había pasado gran parte de su vida en un segundo plano, apoyando silenciosamente a su hija Meghan en los altibajos de la vida real, salir a la luz con la verdad sobre la persecución en coche fue un giro monumental. Fue un momento de ajuste de cuentas, no solo para Doria, sino también para Meghan, Harry y la narrativa cuidadosamente construida que habían sostenido. En su confesión, Doria no solo reveló los detalles de la persecución en coche, expuso una verdad mucho más profunda sobre la manipulación mediática que había sido parte de la estrategia de Meghan y Harry durante años. La revelación de que la persecución fue orquestada como un truco publicitario fue una admisión impactante, pero también un momento de profunda vulnerabilidad para Doria. Había guardado silencio durante tanto tiempo, manteniendo un perfil bajo mientras Meghan y Harry navegaban las a menudo traicioneras aguas de la vida pública. Pero ahora, Doria rompía su silencio, exponiendo la verdad detrás de uno de los momentos más comentados en el trayecto post-real de los Sussex. ¿Por qué eligió Doria este momento para hablar? ¿Qué fue lo que finalmente la impulsó a salir a la luz con una confesión tan impactante? Las respuestas son complejas y revelan mucho sobre la dinámica entre Doria y Meghan, así como sobre las fuerzas más grandes que influyen en la relación de los Sussex con los medios de comunicación. Una de las razones clave de la decisión de Doria de hablar fue el costo emocional de vivir con la verdad. Durante años, había visto a su hija enfrentarse al constante asedio de los medios, al juicio implacable del público y a las luchas internas que conlleva vivir bajo el microscopio del foco real. Doria siempre había estado ahí, ofreciendo apoyo y consuelo, pero nunca había revelado completamente hasta qué punto los medios habían sido manipulados a favor de Meghan. El incidente de la persecución en coche, que supuestamente fue un momento de peligro real, había sido cuidadosamente planeado para crear una falsa narrativa de victimización. No era la primera vez que el equipo de relaciones públicas de Meghan utilizaba a los medios en su beneficio, y Doria se dio cuenta de que la manipulación había ido demasiado lejos. La culpa de ser cómplice, aunque fuera solo por guardar silencio, se volvió demasiado difícil de soportar. En las semanas previas a su confesión, Doria aparentemente había estado lidiando con una creciente sensación de incomodidad. Siempre había sido protectora con Meghan, pero a medida que se desarrollaban los eventos relacionados con la persecución escenificada, empezó a cuestionarse si estaba permitiendo una narrativa que era, en esencia, deshonesta. El mero acto de organizar un evento tan peligroso con el propósito de generar simpatía pública iba en contra de todo lo que Doria siempre había defendido. Había criado a Meghan para ser honesta y defender lo que es correcto. Sin embargo, aquí estaba, siendo parte de una historia construida sobre el engaño. La decisión de Doria de revelar la verdad no fue solo para limpiar su conciencia. También se trataba de proteger a su hija del impacto que inevitablemente vendría. Aunque Meghan y Harry habían tenido éxito en construir su imagen pública, las grietas comenzaban a mostrarse. Doria, quien siempre había sido vista como una fuerza estabilizadora en la vida de Meghan,
sintió que su silencio había permitido que la narrativa continuara sin ser cuestionada. Pero al hablar, esperaba detener el ciclo de manipulación, reconocer finalmente el papel que desempeñó en el evento orquestado y ofrecerle al mundo un vistazo a la realidad detrás de la fachada cuidadosamente construida. La manera en la que Doria reveló la verdad también fue importante. Su confesión no llegó en forma de una gran declaración pública o una entrevista reveladora. En cambio, fue una admisión silenciosa realizada en una conversación privada con una persona de confianza, la cual posteriormente fue filtrada a la prensa. Este enfoque era coherente con el carácter de Doria. Nunca había buscado el protagonismo. Su vida siempre había estado dedicada a apoyar a otros, particularmente a Meghan. Al revelar la verdad de esta manera, Doria mantuvo un sentido de dignidad y control sobre la narrativa. No buscaba fama ni fortuna con su confesión. Simplemente hablaba porque ya no podía vivir con la mentira. En la conversación filtrada, Doria explicó los detalles de la persecución en coche y el papel que desempeñó el equipo de relaciones públicas de Meghan al orquestarla. Según Doria, el plan se había preparado durante varios días antes del evento en Nueva York. El equipo de Meghan la había contactado directamente, explicándole el plan y lo que necesitaban de ella. Al principio, Doria dudó. Nunca se sintió cómoda con la idea de usar un evento tan dramático para manipular al público. Pero al final accedió, en parte por lealtad hacia Meghan, y también porque le dijeron que era necesario para proteger la imagen de su hija. El mensaje era claro. Esto ayudaría a cambiar la percepción pública de Meghan, presentándola una vez más como víctima. La incomodidad inicial de Doria con el plan se agravó cuando se dio cuenta de que la persecución no fue tan peligrosa como se había retratado. Los fotógrafos, que habían sido cuidadosamente posicionados a lo largo de la ruta, no actuaban por su cuenta. Eran parte del evento orquestado. A Doria se le dijo que se mantuviera tranquila y compuesta durante toda la persecución, sabiendo que su presencia daría un aire de autenticidad a todo el suceso. Pero a medida que el evento se desarrollaba, la inquietud de Doria crecía. Sabía que lo que se estaba presentando al mundo distaba mucho de la verdad. El evento no fue una crisis espontánea, fue un espectáculo fabricado. El conflicto interno que experimentó Doria no se limitaba a la ética del evento escenificado. También se trataba de su propio sentido de identidad y su relación con Meghan. Durante años, Doria había sido vista como la figura materna que mantenía la cabeza fría. Una mujer que ofrecía estabilidad y sabiduría silenciosa ante el caos público. Pero ahora se encontraba atrapada en medio de un espectáculo mediático que amenazaba con desmoronar todo. La confesión de Doria fue, en muchos sentidos, un acto de liberación personal. Fue una forma de recuperar su voz y afirmar su brújula moral en una situación donde el silencio se había sentido como complicidad. Doria también expresó un sentimiento de arrepentimiento por no haber hablado antes. Ella había guardado silencio durante tanto tiempo, protegiendo a Meghan de las miradas indiscretas de los medios. Pero al hacerlo, permitió que la narrativa se distorsionara aún más. Al permanecer callada, inadvertidamente permitió que el equipo de Meghan continuara manipulando a la prensa, incluso cuando las consecuencias eran evidentes. Cuando la verdad sobre la persecución en automóvil salió a la luz, Doria se dio cuenta de que su silencio había alimentado un ciclo de engaño que comenzaba a empañar la reputación de su hija. No se trataba solo de la persecución. Se trataba de las implicaciones más amplias de vivir en un mundo donde la verdad podía moldearse y retorcerse para obtener beneficios personales. La confesión fue un punto de inflexión, no solo para Doria, sino también para Meghan. La reacción pública ante la persecución escenificada era inevitable. Una vez revelada la verdad, la imagen cuidadosamente construida de Meghan como víctima de una prensa agresiva se hizo añicos. Los Sussex habían cimentado toda su identidad posterior a la realeza en la idea de que eran víctimas de un acoso injusto,
que luchaban contra unos medios corruptos e invasivos. Pero la verdad sobre la persecución en coche expuso la farsa detrás de esa narrativa. Ya no se trataba de una pareja intentando escapar de las garras de la prensa. Se trataba de una pareja que había manipulado activamente a los medios para su propio beneficio. La consecuencia de la confesión de Doria fue rápida e intensa. Los seguidores de Meghan y Harry se sintieron traicionados, mientras que los críticos no tardaron en señalar la hipocresía de sus actos. Los medios, que habían sido cómplices en perpetuar la narrativa de victimización, ahora tenían que enfrentarse a la verdad. ¿Cómo podían seguir retratando a Meghan y Harry como víctimas cuando la realidad contradecía tan claramente la imagen que ellos habían fabricado? La confianza del público en los Sussex, ya frágil tras su salida de la familia real, se encontraba ahora en grave peligro. La confesión de Doria, aunque dolorosa para todos los implicados, fue un momento de ajuste de cuentas. Expuso hasta dónde estaban dispuestos a llegar Meghan y su equipo para manipular la percepción pública, y obligó a todos, Meghan, Harry, los medios y el público, a enfrentar la realidad detrás de una imagen meticulosamente curada. Cuando salió a la luz la confesión de Doria Ragland sobre la persecución escenificada, no solo los medios y el público tomaron nota. La familia real, que durante mucho tiempo había estado en desacuerdo con Meghan y Harry por su decisión de abandonar sus deberes reales, también observaba atentamente. Durante meses, la pareja se había presentado como víctima de una prensa opresiva, constantemente acosada por los paparazzi y sin posibilidad de escapar a su escrutinio invasivo. Su historia era la de una resistencia contra un sistema mediático injusto, uno que los perseguía implacablemente en nombre del sensacionalismo y el lucro. Pero la revelación de Doria expuso que esa narrativa, al menos en el caso de la persecución, estaba lejos de ser cierta. No fue un momento de emoción genuina, sino una maniobra mediática cuidadosamente orquestada. Para la familia real, la verdad sobre la persecución no era solo una cuestión de relaciones públicas. Era una cuestión de credibilidad. La familia ya había sido criticada por su manejo de la salida de Meghan y Harry de sus funciones oficiales. Las consecuencias de la entrevista con Oprah solo profundizaron el cisma, con acusaciones de racismo y malos tratos dentro del palacio. Pero ahora, con la verdad sobre la persecución saliendo a la luz, la familia real se enfrentaba a la incómoda realidad de que la narrativa de victimización de Meghan y Harry había sido fabricada, erosionando aún más la ya frágil confianza entre los Sussex y el resto de la familia. El rey Carlos, quien había pasado gran parte de los últimos años intentando mantener la unidad dentro de la familia real, se mostró, según fuentes cercanas al palacio, profundamente perturbado por la confesión de Doria. Carlos, quien había apoyado públicamente la decisión de Meghan y Harry de alejarse de sus deberes reales, se encontraba ahora atrapado entre la necesidad de apoyar a su hijo y el deseo de proteger la integridad de la monarquía. La persecución escenificada, con su intento deliberado de manipular la percepción pública, hacía aún más difícil para él defender las acciones de los Sussex. El príncipe William, cuya relación con Harry ya estaba deteriorada, supuestamente se mostró furioso al enterarse de la noticia. William, que durante mucho tiempo había sido escéptico respecto a la decisión de su hermano de alejarse de la familia real, ahora veía confirmadas sus sospechas. Siempre había creído que la relación de los Sussex con los medios era más compleja de lo que ellos dejaban ver, y la confesión de Doria solo reforzó su creencia de que estaban jugando un juego mucho más grande del que el público imaginaba. La furia de William no se centraba únicamente en la persecución en sí, sino en las implicaciones más amplias del enfoque de Meghan y Harry hacia la vida pública. Para William, la confesión fue una traición a todo lo que la familia real había trabajado por construir. Una manipulación pública que amenazaba con empañar la imagen de la monarquía. La princesa, conocida por su franqueza y su actitud directa,
también se mostró, según fuentes, profundamente disgustada por la revelación. Siempre defensora férrea de las tradiciones de la monarquía, quedó horrorizada ante la idea de que Meghan y Harry hubieran estado dispuestos a montar un evento con el fin de fortalecer su marca personal. Según personas cercanas, llevaba tiempo criticando abiertamente a los Sussex, especialmente por su decisión de alejarse de la familia real, pero consideraba que el montaje de la persecución en coche era un paso demasiado lejos. Para ella, la monarquía representaba deber, responsabilidad y tradición, valores que sentía que Meghan y Harry habían abandonado en favor de beneficios personales. Pero no eran solo los miembros inmediatos de la familia real quienes estaban preocupados por las repercusiones de la confesión de Doria. El personal del palacio, encargado desde hace años de gestionar la imagen pública de la familia real, también se mostró conmocionado por la noticia. Durante años, la familia real había trabajado arduamente para mantener un cierto nivel de decoro y privacidad, conscientes del delicado equilibrio entre el deber público y la vida personal. Sin embargo, la decisión de los Sussex de involucrarse en la manipulación mediática alteró completamente ese equilibrio. Según fuentes dentro del palacio, la estrategia de relaciones públicas de la familia siempre se había basado en la transparencia y la confianza, y el montaje de la persecución en coche amenazaba con socavar ese enfoque. Tras la confesión, los informantes reales sugirieron que las acciones de los Sussex tendrían consecuencias a largo plazo en su relación con la familia. La confianza, ya debilitada por su salida de los deberes reales, la entrevista con Oprah y sus constantes incursiones en los medios, alcanzó un nivel de mínima credibilidad. La persecución en coche, presentada como un momento de peligro y victimización, se reveló como nada más que una actuación cuidadosamente ensayada. Para la familia real, la exposición de esta farsa fue un trago amargo. Las implicaciones de la revelación de Doria iban más allá del círculo inmediato de la familia real. También suscitaban preguntas sobre la relación más amplia entre la monarquía y los medios. Durante años, la familia real había estado bajo un intenso escrutinio de la prensa, con historias sobre sus vidas personales y conflictos internos ocupando titulares en todo el mundo. Pero siempre habían mantenido una cierta distancia con los medios, entendiendo que su relación con la prensa era de necesidad mutua. Los Sussex, en cambio, habían optado por interactuar activamente con los medios de formas que muchos miembros de la familia consideraban incómodas. Su decisión de utilizar a la prensa para servir su narrativa personal, ejemplificada por el montaje de la persecución, ahora se percibía como aún más problemática. Para el rey Carlos, la pregunta ya no era solo cómo gestionar la presencia mediática de los Sussex, sino cómo preservar la integridad de la familia real ante un panorama mediático cambiante. La monarquía siempre había dependido de cierto grado de privacidad, y el creciente escrutinio mediático se veía como una amenaza a esa privacidad. Pero el escándalo de la persecución en coche había llevado las cosas a otro nivel, obligando a la familia real a enfrentar la realidad de que la línea entre lo público y lo privado se había vuelto cada vez más difícil de distinguir. Con el paso de los días, la respuesta pública de la familia real a la confesión de Doria seguía siendo cautelosa. Las declaraciones oficiales eran escasas, y los portavoces del palacio se negaban a comentar los detalles del incidente. Pero entre bastidores era evidente que la familia estaba lidiando con las consecuencias. Para Meghan y Harry, las consecuencias de sus actos se volvían cada vez más evidentes. La confianza que alguna vez disfrutaron dentro de la familia real ahora estaba en peligro, y su narrativa cuidadosamente construida comenzaba a desmoronarse. La familia real, ya enfrentando los desafíos de una monarquía en transformación, ahora debía hacer frente a las secuelas del escándalo de la persecución. La manipulación mediática de los Sussex había cruzado una línea, y las implicaciones para la imagen pública de la familia eran profundas.
Para Meghan y Harry, el camino por delante sería más difícil que nunca. La confianza que tanto les costó construir ahora estaba fracturada, y las dudas sobre su autenticidad y motivaciones seguirían persiguiéndolos. Al final, la confesión de Doria no solo reveló la verdad sobre la persecución en coche, sino que también expuso los problemas más profundos que subyacen en la continua lucha de los Sussex con los medios, la familia real y el público. Para la monarquía, el impacto de esta revelación se sentiría durante años, mientras intentan navegar un terreno cada vez más complejo y cambiante.